Nacional, Damián Cepeda. ¿Cómo estás, senador? Qué gusto saludarte. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Qué gusto en saludarte a ti y a todos que nos están escuchando. Oye, Damián, platiquemos acerca de este tema, pues muy lamentable, lo que se vivió hace un par de días en el estado de Guanajuato, también de Jalisco. Acabo de poner hace unos minutos esta declaración que dabas hace algunas horas, donde pues acusabas de timorato al gobierno federal por esta inacción, que es otro granito más al costal de estas inacciones que ha tenido el gobierno federal en las tareas de seguridad. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, mira, yo el razonamiento que hacía es el siguiente. Primero, evidentemente está fuera de control la violencia en el país. Esto ha venido escalando en los últimos años. En efecto, le entregaron, digamos, un país que tenía mucha violencia, pero a partir de ahí, pues ha sido un fracaso también la estrategia de seguridad, cuando una de las principales promesas fue garantizar que se iba a recuperar la paz al país. Y yo el planteamiento que he hecho es que es imposible tener un resultado distinto si hace siempre lo mismo. Uh-huh. Y básicamente lo que está haciendo el presidente es la misma estrategia de los últimos, pues más de una década en el país, que es militarizar y militarizar más, pero con una visión muy, muy grave, que es lo que yo comentaba, que es, pues, un deja en paz al crimen organizado, no los toques, no los combatas, no busques desarticular a las bandas criminales, no persigas a los líderes delincuenciales, y eso ha hecho un ambiente pues de entrega del territorio nacional, sí, al grado que pues, hoy, información que se maneja en Estados Unidos, pues te habla de más del 30% del territorio nacional dominado por el narco, y todos sabemos que es cierto, pues porque pues venimos de distintos estados y sabemos que hay zonas, colonias, municipios enteros donde manda el narco, pues manda el crimen, y la policía le obedece o los matan, en fin. Y si a eso le sumas que el actuar del gobierno ha sido, cuando pasa un episodio trágico, ha sido echarse para atrás, pues creo que hay un ambiente del crimen organizado envalentonado, sí, ¿no? Que siente, pues que se sienten ya dueños del país. Y esto provoca escenas como las de ayer, las de hace 2 días, ¿verdad? sí, por supuesto. En donde pues los atacan, decide el gobierno finalmente en algún lugar a alguien actuar, y pues se les hace raro, ¿no? Dice, espérame tantito, pues yo estoy acostumbrado aquí a que no me hagan nada. Claro. Y reaccionan con una virulencia y una fuerza retando al Estado mexicano. O sea, esto es una herencia, por ejemplo, de malas decisiones como el Culiacanazo, pues. O sea, si el crimen organizado vio que haciéndole un relajo en la ciudad soltaban al capo, pues esa es la lección que le quedó al resto de las bandas. Uh-huh. Entonces, hacen un operativo, hacen detenciones importantes. ¿Qué hace el crimen organizado? Pues lo que le enseñaste a hacer, salir, ¿no? Uh-huh. Y tratar de meter terror a la población para tratar de tener la misma reacción de que el gobierno se doble. Entonces, yo sí creo, no estoy diciendo que lo hizo adrede el gobierno, estoy diciendo que es una consecuencia. O sea, los actos irresponsables del gobierno tienen consecuencias reales para el país. Y el dejar a sus mangas anchas al crimen organizado actuar y creerse dueño del país, esto es lo que tiene consecuencias. También quería conversar contigo, Damián, un tema que me parece muy importante. Ya también te has pronunciado al respecto, pero quiero conocer tu punto de vista para nuestros amigos de RR Noticias sobre este anuncio que hace el presidente de la República, en el sentido de que buscará, digo, no es una novedad, ya sabíamos que lo quería hacer, pero ante la imposibilidad de pasarlo en las cámaras, va por medio de un decretazo a intentar poner a la Guardia Nacional bajo el paraguas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso sienta también un peligroso precedente y es un pasito más en la militarización del país, ¿no? Es un pasote en la militarización Pues sí, del país. pasote, De sí. hecho, significa, ya en términos concretos, la militarización formal de la seguridad pública en México. Yo he comentado lo siguiente, mira, me parece que tiene muchas implicaciones, pero 2, digamos, centrales y varias derivadas. Y déjame tocar esas 2 y ya vamos viendo con el tiempo si me da profundizar un poquito más. A mí me parece que tiene implicaciones, primero, legales, porque es inconstitucional, o sea, es abiertamente ilegal. Los que me están escuchando
Yo quisiera compartir que basta con que abran la Constitución y vayan al artículo 21 constitucional para que no quede ninguna duda de que querer que la Guardia Nacional pase a depender del Ejército, de las Fuerzas Armadas, de la Sedena, es completamente ilegal en el país, porque dice el 21 constitucional que todas las instituciones de seguridad pública, de hecho no nada más la Guardia Nacional, todas tienen que tener el carácter civil en este país. Y sobre la Guardia Nacional dice específicamente, dice la Guardia Nacional, toda su estructura y dirección estará adscrita, es decir, dependerá de la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. No hay ninguna duda, basta con saber leer. Y más adelante, el 129 constitucional dice: las Fuerzas Armadas en tiempo de paz no pueden llevar a cabo ninguna otra función más que la de disciplina militar. ¿Qué pasó en México? Que se les dio un permiso temporal que se acaba en medio para ayudar a echar a andar a la Guardia Nacional, ¿sí? Y se dijo, bueno, en tanto esta guardia se crea cuerpo civil de élite nacional que se va a encargar de buscar garantizar la paz a los mexicanos, de combatir el crimen organizado y demás, le puedes ayudar. ¿Qué hizo el presidente desde el inicio? Pues hizo un lado lo que dice la Constitución, y la verdad es que hoy la Guardia es militar, pero la quiere hacer ya formal para que se quede, pues. Entonces, el primer aspecto, la primera implicación es que es ilegal. La segunda implicación es, bueno, entonces si es ilegal, pues tiene un mensaje político esta decisión, porque el presidente sabe esto que te estoy diciendo, y tan lo sabe es porque, ¿cómo te afirmo que lo sabe? Te lo digo porque él intentó ya hacer la Guardia Militar y fracasó, no pudo. ¿Por qué? Mandó una iniciativa en el 2019. De hecho, dobló a la Cámara de Diputados, a la pasada, no a esta, digamos, incluyendo a algunos diputados de oposición, no a todos, y votaron y sacaron esa reforma. Pero en el Senado se dio por primera vez el bloque de contención, es decir, nos sumamos partidos de oposición y dijimos no vamos a permitir que militarices México. Claro. Y rechazamos esa reforma, y así fue como se aprobó la Guardia Civil. Entonces, él sabe que no tiene autorizado en la Constitución. Entonces, si sabe y de todas maneras lo hace, pues está mandando un mensaje político muy grave al país, que es que no le importa que sea ilegal, que no le importa que la Constitución diga que no puede. O sea, siente que está arriba de la Constitución, que no le aplica. Pues parecería estar diciendo esta famosa frase de un antiguo rey del Estado soy yo, pues, ¿no? Y eso es muy peligroso. Yo quisiera hablarle a todos, más allá de si te cae bien o no el presidente, si estás con un partido u otro, no es correcto que en un país alguien crea que está por encima de las reglas que nos hemos dado. Pues para eso son las reglas, tienes que cumplir, y más un presidente debe de comportarse como jefe de Estado y poner el ejemplo de cumplimiento a la ley, no poner el ejemplo de incumplimiento. Entonces, yo sí lo veo muy delicado. Ahora, mucha gente dirá, bueno, ¿y para qué tanto brinco que tiene que esté militarizado? Yo te diría dos cosas. Primero, pues es ilegal, ¿no? Lo que ya te decía. Sí. En todo caso, si quieres cambiar eso, pues presenta una iniciativa, debátelo. Pero segundo, sí quisiera compartir que en ningún lugar del mundo ha funcionado la militarización de la seguridad pública. ¿Por qué? Porque los militares, que tienen todo mi respeto, pero están enfocados a otra cosa, están entrenados con otro concepto. Ellos están enfocados a garantizar la soberanía de los países y a la guerra. Entonces, eliminan, están, digamos, acostumbrados a eliminar el enemigo, pues, ¿no? Normalmente cuando entran, como no están capacitados para labores de seguridad pública, se genera más violencia. Y además es más opaca la actuación. Pues ahí sí. salió ayer en medios nacionales fideicomisos y demás. Entonces, no logras conocer la información. Pero más aún, pues no me tengo que ir muy lejos, no solo en el mundo, en México ha sido un fracaso. ¿O qué parte del fracaso de los últimos 4 años en este gobierno, que ha sido militarizar la seguridad pública, pues no entendemos? Porque hoy, muy militarizado el país, casi 100,000 elementos, y hay más de 120,000 homicidios, pues México, pero está fuera de control. Entonces, pues la verdad de las cosas es que ha sido un fracaso este país.
Bueno, pues agradecerte mucho tu punto de vista esta mañana, senador. Gracias por platicar con nosotros. Finalmente, de manera muy, muy breve, ¿qué harán ustedes desde el Senado con la intención, pues, también de detener este acto que, pues, tú lo has dicho de manera muy clara, es anticonstitucional? Lo vamos a impugnar, vamos a ir a la Corte, pero qué mal que en este país tenga que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación algo que con toda claridad dice la Constitución, Sí. ¿no? Entonces, pero lo vamos a impugnar y esperemos que la Corte esté a la altura, porque el problema ha sido que en decisiones pasadas, pues la Corte, algunos de sus miembros se han prestado a subordinarse al interés del presidente, ya sea dándole la razón o bien pateando el voto, como Pues comúnmente se dice, alargando el tema. ¿Por qué digo esto? Pues hay otro acuerdo de militarización de unos temas de mayo de 2020, sabes que estamos a agosto de 2022 y ni siquiera lo han resuelto. Sí, no lo han 2 tomado en años. cuenta. Entonces, normalmente, pues esa es la manera de ayudar cuando saben que es burdamente inconstitucional algo, patean el bote, y es lo que creo que no debemos de permitir. ¿Cómo? Levantando la voz, haciendo los señalamientos y exigiéndole a la Corte que esté a la altura de la circunstancia de México y que le dé máxima prioridad a este tema. Ahora, quien me escuche dirá, bueno, ok, eso no, y que sí. Pues lo que tenemos que hacer en México, que urge, que debemos de haber hecho desde hace muchos años, es cambiar la estrategia de seguridad Pues sí. hacia una que tenga como objetivo garantizar la paz a través de la desarticulación del crimen organizado, como hicieron en muchos países, marcadamente en Europa, con inteligencia financiera y fortalecimiento de policías locales, que son las más que hay en el país, policías estatales y municipales, para que con inversión en tecnología, en capacitación, en tratamientos, puedan tener unos esquemas de seguridad que le garanticen la paz a los mexicanos. Porque, cierro con esto, sabes que hay 30 millones de delitos en México al año y hay 34,000 homicidios dolosos, que son los más graves, pero no son los principales en volumen. ¿Qué te quiero decir? En el día a día de todos los mexicanos, incluyendo todos los estados, pues está la violencia intrafamiliar, el robo casa habitación, el robo en transporte, la violencia fuera, el pandillerismo, la drogadicción, en fin. Ni modo que anden militares en Hammers con armas largas patrullando tu colonia, pues. No. Eso en lugar de generar paz, va a generar terror, pues. Hay que tener sentido común. Estoy de acuerdo contigo. Pues, senador, gracias por platicar con nosotros esta mañana, tomarnos la llamada y hablar acerca de este importante tema. Seguiremos muy de cerca lo que desde el Senado se diga a propósito de esta intentona de decretazo que ya ha anunciado el presidente. Gracias, senador. Muchas gracias a ti. Un saludo a todos. Que estés muy bien. Ha estado con ustedes esta mañana el senador por el Partido de Acción Nacional, Damián Cepeda. Son las 8 de la